os presentamos hoy un paquete de medidas que forman parte de eso que algunas veces hemos llamado plan de rescate ciudadano o medidas de emergencia, que creemos que son medidas de necesaria e inmediata aplicación en línea de revertir la vulneración sistemática de derechos humanos que se está produciendo en nuestro país y en el conjunto de Europa. Son tres cuestiones diferentes. La primera es un rechazo al preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, porque entendemos que vulnera el derecho internacional en materia humanitaria, así como la prohibición de las devoluciones colectivas, que forma parte de los tratados internacionales y europeos. La segunda y la tercera son dos proposiciones no de ley, una para que en nuestro país se respete el derecho al asilo y otra para poner fin a las devoluciones en caliente. Como os decía, es un paquete de medidas que creemos que puede ser de implantación inmediata. No hace falta que exista un gobierno electo para que esto sea posible aplicarlo, entre otras cosas porque de no aplicarse seguiremos en una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos. La segunda característica importante del paquete de medidas que presentamos es que las presentamos con un enfoque y una perspectiva integral. Nosotros entendemos que no puede haber una política de asilo decente si no hay a la vez una política fronteriza y una política exterior y una política migratoria también decente y que respete los derechos humanos. Por eso vinculamos todo el rato la promoción del cumplimiento de los derechos humanos y de los tratados internacionales y europeos en materia de asilo con el cumplimiento igualmente de los derechos humanos en materia de política exterior, en materia de fronteras y en materia de políticas migratorias. La tercera característica fundamental de este paquete de medidas es que está trabajado con la sociedad civil. Como os hemos dicho muchas veces, pretendemos que la acción institucional que lleve a cabo Podemos como fuerza política responda y respalde nuestra característica de formación política que tiene una lógica de movimiento y que tiene una lógica de respaldo y de trabajo conjunto con la sociedad civil, con aquellas organizaciones que llevan ya muchos años, en este caso, defendiendo el cumplimiento de los derechos humanos en materia migratoria y en materia de asilo. Creo que Yone podrá hablar con más detalle de eso. Os cuento brevemente algunos datos y características fundamentales del paquete de medidas. Respecto al preacuerdo entre la Unión Europea y Turquía, nosotros mostramos nuestro rechazo rotundo. Venimos de acompañar a Oxfam Intermón en la presentación de más de 100.000 firmas que han recogido en apenas 6 días y que se suman a otras firmas y a otras iniciativas de otras muchas organizaciones de la sociedad civil para mostrar el rechazo profundo de la sociedad civil organizada y del conjunto de las fuerzas parlamentarias, a excepción, parece, del Partido Popular, a ese preacuerdo. Y creemos que es importante que el Gobierno no cometa un fraude democrático y escuche al Parlamento elegido por los ciudadanos y las ciudadanas el pasado 20 de diciembre, que está diciendo claramente, en representación de la voluntad popular, que ese acuerdo es un auténtico escándalo en materia de derechos humanos y que de efectuarse y de llevarse a término finalmente ese preacuerdo, nos encontramos en una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos en Europa. Ese preacuerdo, creo que ahora Raimundo y Maribel también hablarán más de él, viola el derecho internacional humanitario y también viola el principio de no devolución que está en nuestros tratados internacionales. Y decimos no rotundo a las devoluciones colectivas. Por eso, una de las dos PNLs que presentamos también va en la línea de prohibir las devoluciones en caliente que a día de hoy se han intentado hacer legales en nuestro país a través de la legislación, la ley Mordaza, que conocéis de sobra. La tercera idea que quiero transmitiros es que la propia Unión Europea reconoce que Turquía no es un país seguro. El 93% de las denuncias al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea efectuadas contra Turquía salen del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea con una condena a Turquía por violar los derechos humanos. Por tanto, y además parece que hay documentadas, y lo dicen las organizaciones de la sociedad civil, devoluciones de personas sirias que llegan a Turquía, cosa que es ilegal. Entonces, sabemos, y lo dice Amnistía Internacional, lo dicen las organizaciones de la sociedad civil, pero es que lo dicen las propias instancias europeas, que Turquía no es un país seguro. Y, por tanto, entendemos que ese preacuerdo está, insisto de nuevo, vulnerando sistemáticamente los derechos humanos y, por tanto, expresamos nuestro rechazo profundo. Brevemente,
sobre las proposiciones no de ley, sobre las PNLs que presentamos. Os insisto en la perspectiva integral y de promoción de los derechos humanos y básicamente decimos dos cuestiones. Una, que hay que garantizar vías de acceso a las personas refugiadas y a las personas que solicitan asilo, vías de acceso que sean legales y seguras, que garanticen que estas personas no ponen en riesgo su vida cuando están huyendo de la guerra y que son tratadas como seres humanos y que no se violan sus derechos ni en los países de tránsito ni a la llegada a la Unión Europea. Y os doy solo algunos datos para que comprendamos la trascendencia de aprobar estas medidas. Según Naciones Unidas, 1 de cada 3 personas que llegan a Europa son menores, son niños, niñas o adolescentes que, por tanto, a más, deben tener garantizados sus derechos en una Unión Europea que se pretende baluarte de los derechos humanos. Entre 2008 y 2013 no hay datos actualizados, no los quieren dar. Hemos invertido 2.000 millones en el refuerzo de las fronteras y tan solo 700 en fortalecer políticas de asilo. Es un escándalo. Estas cifras son un escándalo. Podríamos revertir esas cifras y estaríamos hablando de una muchísima mayor capacidad de la Unión Europea para respetar los derechos humanos de la marea de personas refugiadas que están huyendo de la guerra y de conflictos en diferentes países. Más datos. Menos del 10% de los refugiados del mundo llegan a la Unión Europea. En el caso de Siria, de los 11 millones de refugiados y refugiadas, más de 6 son desplazamientos internos, 4,5 millones de personas sirias están en los países limítrofes y tan solo 500.000 llegan a Europa. Son datos de ACNUR. España recibe a menos del 1% de las solicitudes de asilo. Estamos hablando de números que en un país que es la cuarta economía de la Unión Europea son perfectamente asumibles y por eso, como ni siquiera hay argumentos económicos para justificar la posición del Gobierno en funciones, entendemos que es aberrante la posición del Gobierno, porque es que ni con criterios económicos tienen la razón, cuanto más cuando estamos hablando de una situación de vulneración sistemática de los derechos humanos donde el cumplimiento de los criterios económicos debe estar supeditado siempre a la garantía de que esos derechos humanos se cumplen. Termino diciéndoos, el segundo eje de las propuestas que presentamos, además de garantizar esas vías de acceso legales y seguras, es que tenemos que hablar de la política migratoria y de la política exterior española. Fijaros, 3.770 personas han perdido la vida en el Mediterráneo en 2015. Está considerada por muchas organizaciones internacionales como la mayor fosa común de Europa. Personas que mueren a diario en el mar tratando de llegar a la Unión Europea. Y eso es consecuencia de las políticas migratorias de la Unión Europea. No podemos estar exigiendo vías de acceso legales y seguras cuando a la vez nosotros tenemos en nuestra frontera sur vallas con pinchos para que las personas migrantes decidan no cruzar. Eso es una auténtica violación de los derechos humanos que además podría cesar en este mismo instante de aprobarse estas medidas que entendemos que son de inmediato y rapidísima necesidad de cumplimiento. En resumen, un paquete de medidas para garantizar el derecho al asilo y los derechos humanos en materia migratoria y en materia de política exterior, que creemos, insistimos, que deben ser de inmediato cumplimiento, que no están sujetas a la elección de un nuevo gobierno y que, como se trata de garantizar los derechos humanos en nuestro país, deberían ser compartidas por el conjunto de fuerzas que se reclaman demócratas y que se reclaman defensoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual nuestro país es miembro y, por tanto, toda su legislación vigente debería estar acorde con el cumplimiento de esa Declaración Universal de los derechos humanos. Estamos hablando de vidas y de personas, seres humanos, que se están jugando la vida por intentar tener unas condiciones de vida dignas y, por tanto, insistimos, estas medidas deben ser de inmediato cumplimiento, de inmediata aplicación y con ese espíritu trabajaremos, no solamente presentándolas hoy aquí, sino intentando que el Parlamento apruebe estas medidas lo antes posible.